Bien, continuamos con la serie 52 días de Good News, lo que se conoce como la Buena Nueva. Una serie que busca reflexionar en torno a los evangelios que se escuchan los domingos en misa. Y por eso, insisto, no es una sustitución ni pretende serlo de la reflexión que hacen nuestros sacerdotes en la misa, que son los responsables de pastorearnos, sino que es un complemento de lo que uno debería quizás traerse a casa luego de escuchar la palabra de Dios y escuchar la reflexión en la misa, de atender a este deber. A veces es horrible decirle cumplimiento, pero este deber de asistir a misa en familia y luego pues traer eso como luz para nuestros propios hogares. El evangelio que vamos a reflexionar hoy está tomado primero es el del domingo 19 de noviembre del año 2023 y está tomado del evangelio de San Mateo, capítulo 25, en los versículos del 14 al 30. Es un evangelio largo, muy conocido además, muy utilizado. Inclusive creo que en las catequesis siempre sirve como una buena referencia a la hora de explicar dos cosas. Voy a empezar por allí. Dos cosas. El evangelio es la parábola de los talentos. Y es la hora de explicar dos cosas. La primera, que Dios a todos nos da algo, nos da dones, nos da talentos, nos da habilidades, principalmente para atender algo que previamente está asignado, que es una misión. O sea, Dios no nos manda a misionar sin nada, con las manos vacías. Como dice el refrán, Dios nunca nos dará una cruz más pesada de la que podemos llevar. Una misión es una responsabilidad, es una confianza y una tarea que si tú no haces o la haces mal o la hacemos mal, pues sencillamente queda sin hacer y además puede poner en riesgo a otras personas que también dependen de tu misión para poder avanzar y continuar. Entonces todos tenemos esa misión. Y lo segundo que me parece muy importante, que no se puede divorciar de esta parábola que usa nuestro Señor Jesús, es que a Dios hay que rendirle cuentas. O sea, Dios, hay personas que no les gusta oír esto, ¿no? Que el Dios que está pidiendo cuentas, que claro que tiene que pedir cuentas. Si yo soy papá y le pido cuentas a mi hijo, si en mi trabajo yo tengo que rendir cuentas, si usted le rinde cuentas a la sociedad, tiene que pagar impuestos, tiene que respetar la ley, tiene que cumplir con unas normas. Nosotros no podemos pretender que Dios, que es el Señor de todo y que además estamos próximos este año a celebrar su fiesta de Cristo Rey, que además eso va a tener también toda una connotación en la reflexión, Dios me dé salud para poder hacerla el próximo domingo, del significado que tiene el que Dios, que Jesús, que es Dios, que es uno con el Padre y el Espíritu Santo, reine. ¿Okay? Entonces, esas dos cosas son importantes. Esta parábola, pues lo que narra es un señor que agarra a tres trabajadores, tres servidores. A uno le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos y a otros le da un talento. El talento era una moneda, un valor monetario que tenía esa época Jesús como un recurso para explicarlo. Hoy, bueno, en este ejercicio de hacer las lecturas más comprensibles a la realidad de cada cultura, en mi país, por ejemplo, en la hoja de domingo colocaron 5 millones, 2 millones y 1 millón. Bueno, está bien. Se mantiene por lo menos la cifra. Y lo importante es que hay mayor responsabilidad para unos y menor para otros. Eso quiere decir, y también creo que es importante entenderlo, que no todo el mundo nace para estrella y no todo el mundo nace para estar en tarima. Hay gente que trabaja tras bastidores. Hay una buena forma de explicar esto. Hay muchas, pero hay una que a mí me parece que grafica muy bien este ejemplo. Y es los que realizan películas u obras de teatro. Hay un guionista, hay un productor, que es el que pone el dinero, hay un director, que es el que bueno, organiza la obra, le dice a los actores cómo pararse, hay actores que son los que suben a la tarima, son los que la gente ve, aplaude y siempre va a recordar. Paradójicamente, salvo que tú te has metido mucho en el mundo del cine, hay gente que no sabe ni siquiera qué es un productor. A mí me costaba entender la diferencia entre un productor y un director, por ejemplo. Hay personas que son las dos cosas, pero generalmente son cosas distintas. También lo que es un guionista es lo que te permite a ti ver una película y no aburrirte, porque hay películas que pueden tener mucha acción, efectos especiales brutales, pero son muy sosas en los diálogos.
Entonces todo eso hace el arte de hacer una buena obra. Entonces no todo el mundo está llamado a estar en tarima. Y en la medida que uno va viviendo y va creciendo un poquito en madurez, generalmente uno es joven, uno quiere que todo el mundo lo siga, lo vea. Ahora más con las redes sociales, tú quieres que la gente te dé likes, te gusta y ser famoso y ganar millones. Pero hay otras cosas que también tienen mucha ganancia de no ser así, de no tener esa vida. Que tú puedas salir a la calle, que te dejen comer en un restaurante tranquilo, que tú puedas caminar en un parque con tu familia sin que nadie te esté interrumpiendo. O sea, la fama también tiene su precio, tiene su costo. Y además, a veces te obliga, cuando la gente ya deja de hablar de ti, porque en esta sociedad tan vertiginosa, donde todo es tan desechable y de manera tan rápida, te obliga como que siempre te tienes que estar reinventando. Eso le pasa mucho a los músicos y a los productores musicales. Un artista, hay artistas que literalmente han pegado una canción en su vida. Esa canción los hizo famosos un tiempo y ya más nunca volvieron a sonar. En estos días veían en las redes sociales un ejemplo de esto y ponían algunas... No, en mentira, fue en la televisión, disculpe. En la televisión pasaban en un noticiero de esta cuestión de espectáculos, en la sección de espectáculos, un ejemplo de artistas que habían pegado un tema y más nunca habían pegado más nada, ¿no? Y bueno, es así, tuvieron sus 5 minutos de fama, como dice. Ahora bien, el Señor da talentos, da talentos. Y eso también tiene dos opciones. Tú puedes usar los talentos, bueno, tres opciones diría yo. Uno, puedes usar los talentos para lo que Dios te los dio, para multiplicarlos para bien. Entonces, por ejemplo, si quien les habla, Dios le dio el don de la palabra, pues yo uso la palabra para que la gente lo reconozca a Él, no a mí. Para que la gente piense en Dios y reflexione su vida en torno a Dios. La tentación de querer ser famoso la tuve en algún momento. Inclusive porque a mí también se me da un poco el canto. Entonces una vez cuando está más joven piensa que puedes llegar a triunfar en el mundo del espectáculo. Pues no, no se dio. Y de verdad, siempre en las manos de Dios. No camino en riqueza, no camino en abundancia material, pero tengo mi familia, tengo donde vivir, vivo con lo que tengo, no estoy pasando hambre, aunque he pasado momentos de necesidad agudos, y camino de la mano con Dios. Y eso me ha hecho feliz, me ha dado tranquilidad. Inclusive me he dado el lujo, y lo digo porque además es algo de reflexión, que hasta en mi trabajo he renunciado a horas y a dinero, pero eso me ha ganado paz y me ha permitido atender otras cosas que también son importantes en mi vida, ejemplo, a mi familia. Entonces, esas balanzas hay que tenerlas bien importantes porque al final es lo que te da tranquilidad y salud, o por lo menos puestas un poco de más serenidad en tu vida. Lo otro que puedes hacer es lo que explica el señor de la parábola, el texto, pues la narración, es que bueno, hubo dos, el que recibió 5 pues lo multiplicó a 10, el que recibió 2 lo multiplicó a 4, pero puedes hacer lo que hizo el que recibió uno. El que hizo uno lo enterró, o sea, ni se ocupó en producirlo, tampoco en despilfarrarlo, sencillamente dijo, este me dio este y cuando venga se lo voy a dar. Yo también he tomado esas actitudes en mi vida. Yo soy muy, a medida también te digo, conoce, cuando uno va entrando en madurez, yo soy una persona que evito el conflicto, porque además me conozco en el conflicto. En el escenario del conflicto me conozco, y no me gusta lo que soy en el escenario del conflicto. Entonces yo más bien cuando yo veo que algo va a traer problemas, hay en maraña, no es que dejo las cosas tiradas y me voy. Ojo, si estoy metido en el entuerto, pues tengo que enfrentarlo. Pero si hay cosas que puedo evitar, discusiones en la calle, que alguien te tira el carro, yo ahorita que ando en moto, entonces es una locura entre los motorizados y los carros y los camioneteros. Entonces tú, las excusas que escuchas, las mentadas de madre, los insultos a las horas pico. Entonces, más bien yo no soy amante de andar manejando a cada rato. Salgo a lo necesario y dejo pasar a todo el mundo. Yo voy tranquilo, cuando voy con mi familia más, y uno empieza a llevar una dinámica de serenidad. Pero eso también te hace, y lo voy a decir, no lo digo por lo que acabo de decir del ejemplo de evitar los conflictos, pero el que agarra un talento y lo entierra, en cierta forma es improductivo, es un inútil, ¿ok? Y hasta pudiéramos decir un poco un cobarde. Uno puede caer en cobardía. Y todo esto que les estoy diciendo, insisto, lo he vivido. Entonces, yo he caído en cobardía. Ejemplo, si la iglesia te pide que hagas algo y tú empiezas, pero después dices, no, qué fastidio esto, ¿verdad? Que no me gusta esta organización, esta pastoral no funciona bien, no me cae bien el párroco, el padre, el que sea, no me llevo bien con las monjas de mi parroquia, lo que sea, y huyes y te vas. ¿Estás cometiendo un pecado gravísimo? Depende.
A los ojos de Jesús, y como él lo narra en la parábola, pareciera que sí. Porque además el tratamiento que le da Jesús a este hombre, pareciera que hubiese sido mejor, que hubiese intentado producir y hubiese perdido todo a lo que hizo. Eso quiere decir, una reflexión importante, porque esto lo hace un sacerdote con el tema de las confesiones. Él dice que a él le sorprende que de las cosas que menos se dice en una confesión es el pecado de omisión. Las cosas que el bien que tú dejaste de hacer. Puede ser que no hagas mal, puede ser que no dañes a nadie, pero dejas de hacer bien. Y dejar de hacer el bien también a los ojos de Jesús es algo agudamente reprochable. Fíjense que el Señor dice en el texto: siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado, porque entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses. Y viene ahora la sentencia: quítenle el millón y déselo al que tiene 10. Pues el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso que tiene. Esa visión pareciera la de un verdugo. Oye, pero ya va, ¿por qué eres tan duro con esta persona que sencillamente lo que tuvo fue flojera? Porque justamente hay un texto que dice el Apocalipsis: o eres tibio o eres caliente, porque a los perdón, o eres frío o eres caliente, porque a los tibios los vomito. Así dice el texto. Es decir, Martín Valverde, un cantante costarricense que vive de hecho en México, él suele decir, me acuerdo cuando yo estaba más chamo, lo escuchaba, y él decía que a los inútiles no los quería ni Dios ni el diablo, porque eso no servía para nada. El diablo trabaja con gente que tiene talentos, y esta es la tercera opción que les quería comentar: la gente que recibe talentos pero los usa para el mal. Hay personas que usan el don de palabra para engañar y seducir. Hay personas que tienen un poder de convencimiento y son unos vendedores, pero son estafadores. Hay personas que usan su belleza física que Dios les ha regalado para seducir y para dejarse embriagar o dañar vidas de mujeres u hombres, en el único propósito hedonista de tener placer egoísta para sí mismos. Entonces esto también es peligroso, pero esta gente produce, aunque produzca un mal fruto, pero produce más que el inútil. El inútil al final, y nosotros sabemos que hay experiencias así, puede ser que en nuestros trabajos, en nuestros vecinos, en nuestra familia, hay gente que puede rayar en lo inútil y que tú no tendrías confianza de darle nada para que se encargue de eso, porque sencillamente no lo va a hacer bien, porque tiene una actitud además displicente, irresponsable, porque no asume responsabilidades, porque vive en una inmadurez eterna, y puedes tener 30, 40, 50 años y tener esa inmadurez anclada en tu vida. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que reflexionar para ir haciendo un cierre es cuáles son nuestros talentos. Y si no estamos claros, pues en oración y en discernimiento preguntarle a Dios cuáles son nuestras habilidades. Mire, desde saber pintar, desde saber cocinar bien, desde saber reparar cosas bien, bien hechas, esos son talentos. Hay gente que sabe reparar, hay gente que tiene habilidad mental para en su mente imaginar cosas antes de hacerlas. Y eso yo lo admiro mucho. A mí me gusta reparar, pero yo no tengo la habilidad de la paciencia. Y de hecho mi esposa se ríe porque cada vez que yo desarmo algo siempre me sobra uno o dos tornillos. Y si lo vuelvo a desarmar me sobran dos más. Y entonces yo después le digo, son de broma, pero debe que ser que eso no hacía falta, porque fíjate que está funcionando sin los dos tornillos. Y a las 2 semanas empieza a echar humo el ventilador o se tranca. Entonces, porque no, bueno, no tengo esa habilidad espacial. Yo, hablando de habilidad espacial, a veces voy en las vías y me pierdo. A veces puedo ir a un sitio y he manejado 8 veces por ahí y no me acuerdo por dónde me metí. Una habilidad espacial que, por ejemplo, mi hermano sí tiene. Mi hermano se ubica muy bien en tiempo y espacio. Entonces yo me centro en lo que creo que tengo habilidad, y es un poquito en el predicar, porque además me gusta, porque además lo considero necesario, porque además en estos tiempos creo que con valentía hay que defender lo que Jesucristo nos dejó como legado de sangre y de dolor, pero también de profundo amor. Todo eso dentro de un marco de amor tremendo, que lo más lo ves en la cruz, un Jesús que dio la vida por ti, por mí. Entonces hay que reflexionar no tanto pensando en la amenaza de que nos van a quitar todo y vamos a quedarnos en el infierno. Eso, como les explicaba ya a una niña en la catequesis el día de hoy, que me preguntaba cómo castiga a Dios. Yo le decía, y cierro con esto: Dios no le gusta castigar. Fíjense que no estoy diciendo Dios no castiga, estoy diciendo a Dios no le gusta castigar. De hecho hay un texto que no sé si era una visión que tuvo un santo en un momento, pero que Dios le decía que el purgatorio, por ejemplo, era contradictorio a su misericordia, pero que él no podía, valga la redundancia,
por su misericordia, contradecir el juicio o la justicia y la verdad. Entonces, el castigo generalmente se lo infringe uno mismo. Cuando uno, rechazando a Dios, agudamente y con odio, pues quieres eternamente no estás con Él. Entonces Dios respeta tu libertad y te deja ir donde quieras estar, porque no hay arrepentimiento en ti. Pero, habiendo arrepentimiento, nosotros tenemos que pagar las cosas que hacemos, buenas y malas. Nosotros no podemos pretender llegar al cielo con la propia cara de tabla, habiendo sido una perdición en nuestras familias, 4 divorcios encima, destruyendo familias por todos lados, robando como condenados, siendo idólatras, sincréticos, creyendo en todo cuanta broma sale por ahí. Ahora que viene diciembre, entonces espíritu de la Navidad y los caracoles y las energías místicas y el universo y el cosmos, llegar allí, encontrarte con Dios y decir, bueno, esto sí existía, lo demás no. Bueno, eso tienes que repararlo, eso tienes que purificarlo para poder dignamente, limpiamente entrar al cielo. Así que bueno, creo que es un evangelio bonito, largo, pero que deja mucha enseñanza. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.